Vamos a ver algunos ejemplos prácticos de las ventajas de trabajar con datos organizados como hace una struct. Volvemos a nuestro ejemplo alumno, pero con la versión previa en la que incluíamos tres variables sueltas. Si queremos pasar este alumno a una función, tenemos que pasar tres variables. Pasar tres variables no es un gran problema, pero podemos aumentar el número de variables a 10, 12 o más. Pasar cada variable de forma independiente llevaría mucho tiempo y sería una fuente constante de errores. Pero además, si alguna vez añadimos un nuevo atributo a nuestro alumno, por ejemplo el nombre, tendremos que modificar todas las declaraciones de funciones, definiciones y llamadas a funciones para aceptar el nuevo parámetro y argumento. Una de las grandes ventajas de usar structs en lugar de variables individuales es que podemos pasar la estructura completa a una función que necesite trabajar con sus miembros. Las structs generalmente se pasan por referencia constante para evitar tener que hacer copias. En este ejemplo pasamos completa la struct alumno a la función imprimir alumno dos veces, una para Juan y otra para Francisco. Y vemos su salida en la consola. Observa el código, como indicamos en la struct alumno un paso por valor predeterminado para todos los miembros, lo que nos garantiza que ninguno se quedará sin inicializar. Observa también como cuando pasamos la struct alumno como parámetro a la función imprimir alumno, lo hacemos como referencia const, lo que nos evita tener que hacer una copia de toda la struct, pero también nos garantiza que los valores de los miembros de la struct no podrán ser cambiados desde la función. Y observa también cómo accedemos a cada miembro de la struct dentro de la función con el operador de selección de miembro con la sintaxis de punto. Como estamos pasando el objeto struct completo y no miembros individuales, solo necesitamos un parámetro, sin importar cuántos miembros tenga el objeto struct. Y si en el futuro decidimos agregar nuevos miembros a nuestra struct alumno, no tendremos que cambiar nada en las declaraciones o llamadas a la función. El nuevo miembro se incluirá automáticamente. Veamos también la utilidad de las structs con los tipos de retorno de una función. Consideremos el caso en el que tenemos una función que necesita devolver un punto en un espacio tridimensional. Dicho punto tiene tres atributos, una coordenada x, una coordenada y una coordenada z. Pero las funciones solo pueden devolver un valor. ¿Cómo podemos devolver las tres coordenadas al usuario? De nuevo, la respuesta está en usar una struct. Aquí creamos la struct.3d, con tres miembros que inicializamos con un valor predeterminado de 0.0. Sería el mismo que si inicializáramos entre llaves vacías, pero aquí lo hacemos explícitamente, para indicar también que ese es el valor que queremos asignarle. Dentro de la función obtener punto 0, creamos una variable de tipo .3d a la que llamamos temp e inicializamos sus valores x y z con 0.0 y le pasamos esa variable al return. En main empezamos por llamar a la función obtener punto 0 cuyo retorno almacenamos en la variable 0, que ahora contiene el struct.3d, que ha sido devuelto por valor, no por referencia, porque ya sabemos que si fuera por referencia, la referencia de 0 se convertiría en colgante en el momento en el que la función dejara de ejecutarse. Al devolverse por valor 0, ahora tiene una copia propia de la struct y podemos acceder a sus miembros con la sintaxis de punto. El doble ampersand ya sabemos que es el operador lógico AND. Así que para que se cumpla la condición, los tres miembros del objeto .3d 0 deben devolver true. Y como aquí es así, se imprime que el punto es 0.
La función obtener punto cero la hemos escrito así para que se entienda mejor. Pero hemos creado un nuevo objeto con nombre temp, cuyo único uso es ser devuelto, no aportando ningún otro valor. Así que podemos mejorar nuestra función devolviendo un objeto .3D temporal como espera la función, pero sin nombre. En esta otra versión en la que construimos un objeto de tipo .3D temporal, se sigue devolviendo al llamador y luego se destruye al final de la expresión. Es un código más limpio. Pero aún podemos limpiarlo más porque la función ya tiene un tipo de devolución explícito. No hemos usado auto, así que también podemos omitir el tipo en la declaración de devolución. Esta versión sería también totalmente válida. Y aún podemos limpiar más, eliminando también los valores entre las llaves vacías. Y además por dos razones. Porque la struct ya indica esos valores como predeterminados, todos 0.0, que son los que necesitamos, como también porque ya sabemos que usando las llaves vacías pasamos por valor, que aquí al ser double serán también los tres miembros 0.0. Así que pasando al return solo unas llaves vacías, el compilador devolverá un return totalmente correcto. Pero claro, ponte a explicar esto desde el principio usando esta versión solo con unas llaves vacías. El compilador sabe que el tipo de retorno tiene que ser un objeto .3D, que se lo indica la función. Sabe que ese objeto .3D es una struct que tiene tres miembros y las llaves vacías le indican que debe inicializar cada uno de esos tres miembros con 0.0, que es lo que le pasa al llamador, que comprueba la condición y devuelve el resultado esperado. En C++ las structs pueden tener miembros que sean otros tipos definidos por el usuario. Hay dos maneras de hacer esto. La primera, podemos crear un tipo definido por el usuario dentro del ámbito global y luego usarlo como miembro de otro tipo definido por el usuario. En este ejemplo, seguimos definiendo una struct alumno y luego la usamos como miembro de otra struct llamada instituto. Esta nueva struct cuenta con dos miembros, uno de tipo int y otro de tipo alumno, nuestra primera struct. Cuando inicialicemos un objeto del tipo instituto, también podemos inicializar nuestro objeto del tipo alumno, usando una lista de inicialización anidada. Ahora ya podemos acceder a los miembros del objeto de tipo alumno desde dentro del tipo instituto, para lo que simplemente tenemos que usar dos veces el operador de selección de miembro, como vemos aquí. En segundo lugar, los tipos también se pueden anidar dentro de otros tipos, por lo que si un alumno solo existiera como parte de un instituto, el tipo alumno podría anidarse dentro de la struct instituto. ¿Qué es lo que vemos en este ejemplo? En el que ahora definimos la struct alumno anidada dentro de la struct instituto. Si se quisiera acceder a ella desde fuera de la struct instituto, tendríamos que hacerlo con el operador de resolución de alcance, dos veces dos puntos. Pero aquí, como accedemos desde dentro de la struct instituto, el código es exactamente igual que en la versión anterior. Las structs son útiles en sí mismas, pero en C++ moderno su uso es prácticamente idéntico al de las clases, que son el corazón de C++ y la programación orientada a objetos. Tienen una única diferencia predeterminada, que veremos cuando empecemos con las clases. Pero las clases se construyen exactamente sobre los mismos principios que hemos estado viendo en los últimos videotutoriales. Así que teniendo claro lo visto sobre las structs, especialmente lo que son los datos o variables miembro, los modos de inicialización de los miembros y cómo seleccionar y acceder a miembros concretos, hará que la introducción a las clases se nos haga mucho más sencilla.